Tengo que decir también que, bueno, que es una alegría para mí encontrarme con gente que conozco, que hacía muchísimo tiempo que no veía, con otros que sí los veo más a menudo, también es un placer verles aquí. Y yo voy a ser muy breve porque al final verás cómo me toca pagar la cena y son ustedes muchos, o sea que intentaré ser breve. Decía Azaña que todas las iglesias de España no valen la vida de un republicano, y acabamos de ver bueno, pues, lo que sucedió aquí con algunas cuestiones en aquellos días de octubre de 1934. Yo voy a empezar contando lo que me sucedió hace 20 años, un día de 1997, un hombre de Ponferrada, creo que nunca di su nombre y no lo voy a dar ahora, ya fallecido, pero esa persona me localizó y quiso que le acompañase a una huerta en la zona de Huertas del Sacramento, muy cerquita, para que sepáis, del poblado de los gitanos, sabéis dónde está. Y en esa zona el hombre tenía una huerta, me dijo que le acompañase, me dijo que llevase una herramienta, si tenía una especie de batidera o un picacho como conocemos aquí. Llevé las dos cosas, llevé también una pala, iba un poco alucinado porque no sabía lo que me iba a encontrar allí. Cuando llegamos a una esquina de la huerta me dijo que picase. Cuando llevaba 3 minutos picando sonó un sonido metálico entre la punta de la herramienta y algo que había debajo, y encontré lo que el hombre había enterrado. Eso que había enterrado era una cacerola de estas que le llamamos aquí de porcelana, creo, ¿no? Que son como rojas por fuera. En aquella cacerola había lo que había sido una camisa roja y 4 fotografías. Son estas 4 fotografías que veis aquí. Era un chico jovencito de 15 años. Esta es la segunda fotografía, en la cual está aquí. Aquí, entre todas estas personas que aparecen en la fotografía, durante todos estos años he podido identificar a muchos que luego fueron asesinados. O sea, esta es una fotografía, estas 4 fotografías son históricas porque, de hecho, probablemente los represores utilizaron alguna fotografía de estas para identificar a las personas a las que luego asesinaron. Esta fotografía, por ejemplo, es cerca de la curva de la Tillera, aquí cerca de Toreno. Son del 1 de mayo de 1936, recién decretada la amnistía. Muchos de los que hay en esta foto, sobre todo bueno, los varones, habían tenido participación en aquella revolución de octubre de 1934 y celebraban en aquella primera manifestación después de la amnistía su puesta en libertad. Esta es la 4ª fotografía, este es el chico anciano que en 1997 me pidió que le acompañara para descubrir estas fotografías. Os enseño estas fotografías y os enseño esta también. Estos son presos bercianos en la cárcel de Ponferrada, lo que es ahora el Museo del Bierzo, y están presos precisamente por los sucesos de octubre. Esta fotografía y las otras 4, pues aparte de ser completamente inéditas, yo creo que son fotografías históricas que en muchos casos le han valido también a los familiares para tener la única referencia gráfica de sus antepasados. Yo por continuar un poco lo que acababa Felipe antes, decir que el 17 de julio de 1936 llegaron las primeras noticias, como todos sabéis ya, desde África, de un grupo de militares que se habían sublevado, que el mismo 17 de julio por la noche, amanecer al 18, salen 8.000 mineros aproximadamente en varias columnas hacia Madrid, desde Asturias. A sus espaldas dejan a Aranda, el coronel Aranda, con la promesa de que iba a ser fiel a la República, de que iba a mantenerse fiel a su juramento. Abandonan Asturias y se van hacia Madrid, pero al llegar a camino a Valladolid, en Benavente, se enteran de que tanto Aranda se había sublevado como que en Valladolid, de que también se había sublevado, no iban a poder pasar hacia Madrid. Inmediatamente dan la vuelta y se dirigen a Ponferrada. Cuando los ponferradinos o algunos que han escrito de esta historia, poquitos en el Bierzo desgraciadamente han escrito de esta historia, hablan de que los mineros llegaron a Ponferrada desde Asturias. No es así, los mineros llegaron a Ponferrada desde Benavente. Lo que sí llegaron a Ponferrada, mineros fueron de la cuenca del Sil y de la cuenca de Favero, pero los mineros asturianos, el contingente grande de mineros asturianos, se bajó en Ponferrada, en la estación de tren, en lo que es ahora la estación de Renfe, y se dirigió
a la estación de la MSP, a lo que es el Museo del Ferrocarril hoy, para dirigirse por ese conducto no hacia Asturias, porque no llegaba a Asturias, pero sí hacia Villablino para intentar entrar en Asturias por la zona que todavía no estaba tomada. En aquellos primeros días, bueno, pues fíjense, en Ponferrada, por ejemplo, se detuvo a personas de derechas, hay incluso, bueno, pues documentación gráfica, órdenes de alcaldía para detener a personas de derechas que no les sucede absolutamente nada. No hay ninguna denuncia posterior, no hay ningún caso de maltrato a ninguna de las personas. Quienes son de Ponferrada, seguramente si dijese aquí algunos apellidos les sonaría muchísimo, de personas que fueron detenidas. Eso por un lado, y por otro lado, en todos los cuarteles dejan salir a los guardias civiles. Esos guardias civiles, bajo la promesa también de que van a mantenerse fieles a la República, pueden abandonar los cuarteles de Villafranca, de Toral de los Vados, para dirigirse a Ponferrada, y en Ponferrada se concentran, y ahí ya el capitán Losada es cuando dice que, bueno, pues que se sublevan, están afines a la sublevación. Y por una parte la Guardia Civil toma esa postura, y por otra parte llegan los mineros a Ponferrada, con lo cual, bueno, pues la capital del Bierzo, durante el 20 y el 21 de julio de 1936 es el escenario de varios combates que se saldan con 17 muertos. Todos los muertos son del bando que defendía al gobierno legítimo, entre los mineros y los obreros bercianos. Y en medio del combate, en medio de toda esta trifulca, uno de los mandos que venía con la columna de mineros, que era el guardia de asalto, teniente de la Guardia de Asalto, Alejandro García Menéndez, entra en el cuartel de la Guardia Civil, pide parlamentar, entra con una bandera blanca en la mano. Los efectivos mineros son muchísimos más en cantidad que la Guardia Civil, que estaba concentrada en el cuartel de Ponferrada, pero este hombre muestra su voluntad de diálogo para evitar un derramamiento de sangre, y lo que hace el capitán Losada es inmediatamente detenerla, y una frase que se dijo en aquel momento: triunfó el movimiento, queda usted detenido. Y ese teniente de asalto ya no salió de allí. Evidentemente con él iban dos mandos más de la Guardia de Asalto, y los mineros, las columnas de mineros, pues se quedaron sin ese mando, y sumado a la llegada a Ponferrada del comandante Manso, con una columna del 21 de julio desde Lugo, un tercio de Lugo, todos esos acontecimientos provocan que el ejército tome Ponferrada, que se produzcan las primeras detenciones, que como les decía, los 17 muertos, se produzcan 17 muertos, y el ejército tome Ponferrada el 21 de julio. Esta fotografía histórica también, es el ejército, los mandos del ejército que llegaron a Ponferrada con el comandante Manso al frente, y este hombre grueso que hay ahí de traje es el jefe de la empresa de autobuses de Lugo, que transportó a los militares, y él es el que, su familia me hizo llegar esta fotografía, que a mí me parece que es una fotografía histórica. Ven al fondo el ayuntamiento de Ponferrada. A su espalda, al dorso de la fotografía, también aparecía una fecha que cuando la lee uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? Con todo lo que estaba pasando en Ponferrada. Hubo centenares de personas que, como consideraban que no habían hecho nada, pensaban que nada les iba a pasar, y desde luego que se equivocaron. Vamos a hablar del municipio de Toreno, 1936, al cual no se le habían sumado todavía los pueblos del municipio de Fresnedo, desaparecido a finales de los años 80 o los años 90 del siglo XX. Y vamos a hablar también, casualmente, de un municipio que la curva demográfica tiene un dato caprichoso, y es que Toreno más o menos tiene ahora los mismos habitantes que tenía en 1936. El municipio de Toreno en el 36 andaba sobre los 3.000 habitantes, y hoy en día, según el Instituto Nacional de Estadística, tiene 3.304 exactamente. Vamos a hablar también de personas de Toreno asesinadas fuera de las fronteras de Toreno, pero también personas de otros pueblos que vinieron aquí a ser asesinados. Si uno mira el registro civil de Toreno, se encuentra con vecinos de Bembibre, de Berlanga, de Noceda, de Palacios, de Páramo, de Villablino, pero también hay torenienses, y no solamente habitantes de este pueblo de Toreno, sino del municipio, que fueron asesinados, pues no solamente
el famoso paraje de Montearenas en Ponferrada, sino que también, pues fíjense qué dato más curioso, hay un hombre vecino de Toreno, Joaquín Ferreira, que fue asesinado en Castellanos de Moriscos, que es un pueblecito de la provincia de Salamanca, y también bueno, pues fue asesinado en 1936. Hay que también tener en cuenta un dato, y es que en Toreno se produce un poco el modus operandi de lo que los propios generales sublevados, iba a decir franquistas, pero en aquel momento eran generales sublevados del ejército, lo que todos defendían, el plan que tenían previsto, que evidentemente sus víctimas no conocían, porque si no se hubiesen escapado de aquí seguramente muchísimos más. Pero digo que el modus operandi era, lo primero, asesinar al alcalde de Toreno, y eso hicieron. Asesinaron a Andrés González Balboa, asesinaron al presidente de la Junta Vecinal de Toreno, Agustín Rubial, asesinaron también, como decía Millán Astray delante de un amuno en Salamanca, decía viva la muerte, muera la inteligencia. Pues qué mejor manera de asesinar a la inteligencia que matar al maestro de Toreno, a Ramón Heleno, al maestro de Matarrosa del Sil, a Rafael Mendaña, una familia de maestros muy represaliada en 1936, la familia Mendaña, apartar del cargo de maestros, por ejemplo, a la pareja de Vitorino Fernández y Concepción Arias, que eran los maestros de Tombrio abajo, también fueron apartados, tuvieron más suerte, no fueron asesinados, pero fueron apartados definitivamente del servicio de su puesto de trabajo de maestros. Y decir que luego explicaré un poco la dificultad para buscar datos de los asesinados, porque hay que tener en cuenta una cosa, los desaparecidos no solo son desaparecidos físicamente, sino que también son desaparecidos documentalmente, y hay muchísimas dificultades para saber y para cerrar un censo de represaliados. Creo que, bueno, que nos estamos un poco acercando a la cifra definitiva, y esas cifras arrojan, por ejemplo, 75 asesinados en todo el municipio de Toreno, 12 mujeres, de los 75, 12 eran mujeres. Hay casos terribles que no voy a reproducir aquí porque creo que, bueno, pues que todo el mundo conoce, de mujeres de Toreno y de Matarrosa. Hay 43 asesinatos solo aquí en Toreno pueblo, y el 50%, el dato que nos arroja la investigación, es que el 50% están sin registrar. O sea, ¿cómo se sabe la identidad de un asesinado si no está registrado en ningún lado? Pues después de muchísimos años y después de muchísimas entrevistas y después de consultar muchísimos datos que luego les voy a explicar. Hay, bueno, decir que obviamente los asesinatos se producen después de la entrada del ejército, después de esos primeros días de agosto de 1936, hay una primera oleada de asesinatos, si se le puede llamar así, y luego hay otra segunda oleada de asesinatos que es cuando cae el frente de Asturias. Cuando cae el frente de Asturias, fíjense, bueno, pues el desamparo de esas mujeres y de esos hombres que habían escapado a Asturias, que vuelven a esta zona sabiendo además los hechos tan terribles que estaban pasando, no tienen dónde ir, no pueden salir de Asturias ni por mar, ni tampoco por todas las zonas de alrededor, porque ya están tomadas por el ejército sublevado, y vienen aquí, y a la llegada a Toreno, bueno, pues les espera lo mismo que habían tenido quienes no se habían ido, que era ni más ni menos que la muerte. Por eso esa segunda oleada de asesinatos se produce a partir de octubre de 1937. Hay personas que fueron asesinadas incluso arrojándoles a la vía del tren. Hay 3 asesinatos registrados de personas que fueron bueno, pues muertos en extrañas circunstancias y no fueron un suicidio, obviamente. Hay registros de desaparecidos, personas que no se sabe qué fue de ellos, probablemente en el frente, como los otros 5 muertos en el frente que están registrados también en el registro civil de Toreno. Hay 25 fusilados, y estoy hablando de fusilados, una mínima parte a partir de julio del 36 y la inmensa mayoría después de que cae el frente de Asturias. De esos 25 fusilados la cifra pudo ser mayor, pero de los 10 condenados a muerte más a mayores, o sea, podrían haber sido 35, 10 fueron, bueno, pues afortunadamente para ellos, conmutados. Hay fusilados de Toreno, en Ponferrada, León, en Astorga, en Oviedo, en Gijón, en Mieres, en Orense, en Pontevedra, en Vigo, en La Guardia, en Barcelona, en muchísimos sitios de la retaguardia franquista donde se llevaban a cabo esas ejecuciones antes de que acabase la guerra, en el 1 de abril de 1939.
Hay dos vecinos de Toreno ahorcados, bueno, pues uno de ellos, el abuelo de mi querido Felipe Rubial, y 5 muertos en prisión por enfermedades, por inanición, por muchísimas más causas. Bueno, hay muchísima documentación más, pero yo les voy a poner cara a quienes les estoy contando. Bueno, disculpen, esto es una foto de mineros de la cuenca del Sil en el frente de Asturias, una de las pocas imágenes que hay. Este es un vecino de Parramaza, Benjamín Álvarez, asesinado. Este es otro vecino de San Pedro Mayo, Leónides Rodríguez, asesinado, exhumado. Luego les hablaré de los trabajos que se han llevado a cabo. Aníbal Arroyo, también de Toreno, asesinado. Argimiro Gómez, Marcelino Saavedra, este hombre es el padre de Manolo Saavedra. Marcelino Vuelta, asesinado y también exhumado. Curioso porque es el hombre que está en la parte izquierda de la fotografía, y no sé si podrán apreciar, detrás de la silla se ve que le falta una pierna, la pierna izquierda, y la identificación en la fosa, bueno, pues permitió identificarle claramente, porque aparte apareció incluso ciertas partes de la pata de palo. Es el abuelo de Gonzalo Carrasqueño, que creo que fue pedáneo de aquí de Toreno, ¿no? Parece. Hay personajes de Toreno que incluso yo creo que no son conocidos ni en el propio municipio de Toreno. Es el caso, por ejemplo, de este muchacho, Claudio Cousa. Es un chico que nació en Librán, aunque es verdad que en los municipios mineros pues hay personas que venían a nacer aquí y poquito después pues sus padres se trasladaban a otros municipios, pero este chico nació aquí en Librán. Y bueno, fue una persona que tuvo su importancia porque él pertenecía a una familia de panaderos que posteriormente se asentó en Ponferrada, y cuando las columnas de mineros llegaron a Ponferrada, que no tenían prácticamente para comer, esta familia de panaderos, tanto este chico como su padre, bueno, pues con lo que tuvieron a mano ayudaron a alimentar a varias personas que, bueno, pues que necesitaban comida. Cuando cayó el frente de Asturias, él fue el que guió a muchos mineros, no solamente bercianos que ya conocían el camino de vuelta, sino también a muchos asturianos. Los dirigió hacia Portugal porque conocía perfectamente la zona. Hay otra persona que ha hecho antes mención Felipe, que es Críspulo Gutiérrez, de Matarrosa del Sil, que tuvo incluso en Asturias un batallón a su nombre y que después de la caída de Asturias también fue asesinado. Y este hombre, que es bueno, pues otra persona que completamente desconocida seguramente en el municipio de Toreno, que es Jovino Fernández, minero de Santa Marina. Este hombre fue encarcelado durante la guerra y fue trasladado al fuerte de San Cristóbal. No sé si conocéis Pamplona, ciudad. En la parte de arriba de la ciudad de Pamplona hay un fuerte. Es un fuerte muy curioso porque está, en lugar de verse sobre el terreno, está hacia abajo, o sea, como un fuerte subterráneo. Es el fuerte de San Cristóbal, y en ese fuerte se produjo la huida carcelaria más grande de la historia de la humanidad. Se escaparon aproximadamente 350 presos, y bueno, fueron la mayor parte de ellos cazados como si fueran conejos, muchos de ellos detenidos y vueltos a encarcelar, y solamente 2 personas consiguieron llegar a Francia, y uno de ellos fue Jovino Fernández. Es una persona que, bueno, pues aparece en muchísimos libros, en muchísimas referencias de investigación de aquella fuga carcelaria, y precisamente nació en este municipio. Cuando uno quiere saber cuántas personas han sido represaliadas en Toreno, como os decía antes, lo primero que yo hice en el año 2000, vine aquí al Ayuntamiento de Toreno, me fui al registro civil, y lo primero que me di cuenta es que de 1936, 18 de julio, al 1 de abril de 1939 hay un 20% del 100% de los inscritos, que insisto, son la mitad. Pues de esa mitad, del 50%, solamente hay inscritos en esa fecha, en esos 3 años, pues el 10%. ¿Qué es lo que sucede luego? Que el otro 40% lo inscriben, por ejemplo, cuando hay un llamamiento a filas y el huérfano, el hombre o el muchacho, el mozo huérfano que va a ir a la mili, alega que es, bueno, pues que es huérfano y que tiene que mantener a su familia. En ese momento las autoridades ya franquistas, ya había acabado la guerra, le piden que tiene que justificar de alguna manera que su padre está muerto.
Y esa persona, ¿qué tiene que hacer? Ir a inscribir a su padre como asesinado o como literalmente suele poner en las actas de defunción, la causa de la muerte, lucha nacional contra el marxismo. Eso es lo que pone en las partidas de defunción de los asesinados. Por otra parte, las viudas, que en algunos casos se volvían a casar, primero tenían que justificar que su marido estaba muerto. En algunos casos incluso sucedió que para justificar o para demostrar que su marido había muerto, tenían que ir de la mano del falangista al registro civil para decir, sí, yo lo he matado, y salía tan tranquilo. O sea, imagínense hoy, en el año 2017, que va alguien a escribir un asesinato con el asesino allí y testifica que sí, oye, que no, que el día tal, que está en tal sitio enterrado, y tan tranquilo se iba, ¿no? Bueno, pues eso sucedió no solamente durante la guerra, sino lo peor, durante la dictadura, 40 años. ¿Cómo se investigan estos asesinatos extrajudiciales? Sobre todo memoria oral. ¿Cómo se investiga de otra manera? Archivos militares. Los archivos militares, es verdad que solo hablan de las personas que fueron condenadas a muerte, o sea, juzgadas, puestas delante de un tribunal, condenadas a muerte, fusiladas, o bueno, otros tipos de ejecuciones que se llevaron a cabo, aparte de los fusilamientos. Pero es verdad también que, pues un poco de refilón tocan temas. Por ejemplo, en el caso de un hombre que estuviera siendo juzgado, pueden hablar de que su hermano fue fusilado por nuestras fuerzas. Y cuando vas a comprobar el nombre y los apellidos de una persona, pues a una persona con ese nombre y esos apellidos, ya ves que no ha sido inscrita y ya es otro nombre que puedes adjuntar a la lista. ¿Cómo se sabe también más nombres de represaliados? Pues los niños que quedaron desamparados, que quedaron en algunos casos huérfanos de padre y madre, van al auxilio social, y en el auxilio social aparecen los nombres de los niños y aparece también en qué circunstancias se han quedado huérfanos. Cuando creamos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, al año siguiente nos enviaron un correo, entre los miles de correos que nos enviaron, era la Asociación de Afectados por la Poliomielitis. Claro, nosotros cuando vimos el encabezamiento del correo y el remitente, dijimos, joder, esto tiene que ser, pues iban a estar relacionado con algo de memoria, de la memoria, ¿no? De Alzheimer o algo parecido. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando al abrir el correo vimos que no, que efectivamente se dirigían a nosotros? ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los afectados por la polio, de cierta edad, eran personas hijos de republicanos. ¿Por qué? Porque la instrucción que se dio de las primeras vacunas de la poliomielitis era precisamente que se aplicaran a los hijos de los caídos por Dios y por España, bla, 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 o afines al régimen. Con lo cual muchos niños y muchas personas que tenían, sobre todo niños, claro, que tenían la polio, incluso les era negada o iban casi al final de la lista. Mirad, todo esto choca. Todos estos datos que os acabo de decir, estamos hablando de un municipio de 3.000 habitantes donde hay 217 represaliados. Estamos hablando de una cantidad muy importante, de un 8% más o menos de represaliados. Mirad lo que pasa en Toreno. Cuando acaba la guerra, lo que hace Franco es pues intentar magnificar todo lo que habían hecho esos señores tan malos que eran los rojos. Le voy a mostrar lo que pasó en Toreno cuando en 1940 el fiscal general del Estado, encargado de instruir la causa general, envía a todos los ayuntamientos de España, envía una ficha pidiendo que se cubra, una ficha además con bastante espacio para tener en cuenta, para cubrir muchísimos nombres, que envíen toda la relación de personas asesinadas por las hordas marxistas. Bueno, pues este es el encabezamiento donde ven relación de personas asesinadas en cada uno de los términos municipales de la provincia, en este caso de León. Toreno, Partido Judicial de Ponferrada, página 1, lo ven ahí arriba, vacía, firmado en Toreno el 12 de mayo de 1941, ninguno, aquí firma, las flechas no dejan ver, pero aquí firma el secretario del ayuntamiento y el alcalde en aquel momento del ayuntamiento de Toreno. Y sin embargo, resulta que cuando uno se da una vuelta por Toreno,
por un municipio donde hay 217 represaliados, 130 de ellos asesinados o fusilados, resulta que uno se da una vuelta por aquí y ve todavía que hay placas de estas. Y ve todavía que es verdad que en Toreno hay, bueno, pues afortunadamente una plaza en un espacio público a nombre del alcalde de Toreno. Ve como hasta hace bien poquito todavía había y sigue habiendo en este caso alusiones a, bueno, pues al régimen, que en este caso estas personas que aparecen en esta placa, como habéis visto en la relación de no fallecidos, porque son 0 en la causa general, no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque son muertos en el frente, donde también murieron otros vecinos de Toreno que no están en ninguna placa de ninguna iglesia. Este hombre que ven aquí es Vicente Moreira, y Vicente Moreira en el año 2000 le dirigió una carta al Ayuntamiento de Cubillos del Sil. Se la voy a leer y bueno, voy a ir un poco rápido porque bueno, la carta es bastante dura y no sé si podría acabar. Dice: transcurrían los primeros días de la guerra cuando mi padre, Ramón Moreira Justel, junto con los otros compañeros, en su mayoría mineros, se dirigieron andando hacia Asturias para defender al gobierno legítimo del Frente Popular. Mi madre, Isabel Picorel Celada, mis hermanos Valentín, Ramón y yo quedamos solos sin un padre ni ninguna ayuda, ni ningún apoyo económico. Yo tenía 11 años y recuerdo el día en que los falangistas entraron en Langre, donde vivíamos. Lo hicieron por la Sierra del Rozo en la segunda quincena del mes de agosto de 1936. Como les contaba antes, bueno, pues avanzaron, entraron aquí en agosto y luego ya se fueron ramificando por todos los valles del Sil. Ellos escaparon, sigue contando en la carta, y dice: al anochecer mi madre, a pesar de las amenazas, decidió volver a Langre junto a mi hermano Valentín para coger de nuestra casa abandonada ropa o cualquier cosa que necesitáramos para emprender viaje hacia Asturias, que era la zona más cercana que estaba todavía bajo control gubernamental. Pero al llegar a San Miguel de Langre fueron arrestados y conducidos a Toreno, a esta casa donde estamos ahora mismo. Era el 26 de agosto de 1936. Al día siguiente también fue arrestado el vecino de Langre que nos había prestado cobijo la primera noche, Cipriano Alonso Campillo. Los falangistas habían requerido también otras personas, entre las cuales se encontraban Sergio Rodríguez Prieto y su primo Bernardino Carro. Otra de las personas requeridas, mientras esperaba su turno, tuvo un mal presentimiento y pudo huir. También huyó mi hermano Valentín, que se dirigió a Sorbeda para reunirse con nosotros. En la madrugada del día 28 de agosto, un camión ligero salió del cuartel de Toreno con dirección a Ponferrada. En él eran llevados Isabel Picoler Celada, mi madre, de 42 años, Cipriano Alonso Campillo, de 44 años, Sergio Rodríguez Prieto, de 27 años, y Bernardino Carro, de 21 años, del mismo pueblo, Tombrio de Arriba. Al llegar a la altura del Fresnedo fueron obligados a abandonar el vehículo y en un prado que hay junto a una fuente a la entrada del pueblo fueron asesinados. Al día siguiente, el padre de uno de los chicos, al comprobar que su hijo no había regresado a casa, cogió un caballo y se fue a Toreno. Antes de llegar, un conocido le dijo que durante la madrugada había oído disparos cuando estaba cerca del Fresnedo. El hombre se dirigió al fatídico lugar y contempló consternado los 4 cadáveres que yacían en el prado. En ese lugar estuvieron hasta que unos vecinos del pueblo fueron obligados a enterrarles allí mismo. Y esto es lo más importante. Es preciso recordar también el nombre de los asesinos que aterrorizaron y saquearon la zona. Algunos de ellos fueron los hermanos de Paz, que eran Rogelio, Manuel, Gerardo, Avelino y Andrés; Fausto Fernández, Faustón, que mató a 104 personas; Pepe el Maragato, que era cuñado de los de Paz; o Severino Castro, el hijo del ingeniero jefe Castro. También son dignos de recordar algunos sacerdotes como Paciano y Gonzalo, que colaboraron con la causa por la gracia de Dios. Al caer Asturias, en octubre de 1937, mi padre fue condenado a muerte, pero pudo librarse y tras cumplir unos cuantos años de cárcel, se reunió con nosotros. Nosotros habíamos sido llevados a la Unión Soviética como niños de la guerra. Pudimos regresar años más tarde. A lo largo de mi vida, en los tiempos más difíciles, he pensado algún día en poder recuperar los restos de mi madre para poder sentir de nuevo su calor, como en aquella noche de agosto de 1936 que pasé con ella por última vez. Quiero leer esto porque ya está bien de hablar bueno, pues de todas estas cuestiones y a veces bueno, pues tener como miedo todavía a decir el nombre de los asesinos que aterrorizaron este pueblo, que aterrorizaron muchísimos pueblos, que causaron la muerte a cientos y cientos de personas por toda España y que se murieron tranquilamente en la cama porque en 1977 una ley llamada la Ley de Amnistía lo permitió.
Quiero también, no quiero dejar pasar la ocasión, por ejemplo, para que veáis otros casos. Mirad, esto es una causa del archivo de Ferrol. En un 99,9% de los casos, estas causas estaban instruidas contra republicanos, contra personas que habían luchado en el bando republicano o alcaldes y otros cargos públicos de los pueblos que habían sido detenidos. En este caso, es un caso curioso, porque el encabezamiento veréis que no se ve la parte de arriba, pero bueno, es el encabezamiento de Falange de las Hons, no sé si lo pueden ver arriba de todo. Bueno, pues en esta causa, que es la 704-38, el jefe de Falange de Matarrosa se va a denunciar a varios falangistas más, o sea, hay un encontronazo entre dos facciones de Falange y entre ellas se acusan de varios asesinatos. En este caso, por ejemplo, lo firma Belarmino Álvarez, que era el jefe de Falange de Matarrosa, y da nombre por nombre el nombre de 5 falangistas del municipio de Toreno y de los 4 guardias civiles del puesto de Matarrosa que habían participado en el asesinato de varias personas. Como se podrán imaginar, no pasa absolutamente nada, porque hay un instructor al final de todo. Aquí están las fichas de los guardias civiles, el jefe de puesto, por supuesto, diciendo que son unos buenos españoles y que han cumplido con su labor. Y en este alegato final, por así decirlo, en este auto final, el juez dice, como pueden ver, que considerando que como que cuando aparece de los autos de haberse cometido un delito, pero no hay motivos suficientes para acusar a determinadas personas, está en el caso de decretar el sobreseimiento provisional de la causa. O sea, queda absolutamente sobreseída y no hay ningún tipo de condena para ninguno de ellos. Cambiando un poco de tema, ahora les voy a mostrar un documento que igual es saltar mucho con lo que estábamos hablando, pero es un documento histórico que a mí, desde luego, cuando lo vi, me hizo estar un poquito mejor, porque me sentí, la verdad, bastante satisfecho. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, en el año 2000, cuando se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tuvo el auge que tuvo aquellas primeras exhumaciones, porque fueron las primeras en la historia de España que se llevaron a cabo con metodología científica. Fueron arqueólogos, fueron antropólogos forenses, personas que hoy en día son verdaderos especialistas en este tema, como Francisco Echeverría Gabilondo, por ejemplo, o como Julio Vidal, que es el responsable de la Junta de Castilla y León del área de arqueología, el jefe de servicio de la Junta de Castilla y León en León. Bueno, pues este hombre nunca me había contado lo que les voy a contar ahora, y antes ya de la exhumación de Priaranza del Bierzo, cuando se construyó esta autovía que acaba en Toreno, tuvieron la sensibilidad, y él tuvo la sensibilidad, de hacer un estudio arqueológico y de hacer unas catas arqueológicas, porque él sabía perfectamente que en la carretera que se iba a ensanchar, que se iba a convertir en autovía, había varias fosas comunes con muchísimas personas, decenas de personas. Y sobre todo, algo que me confesó luego, porque el alcalde de Priaranza, Blas Díez, había sido asesinado en las encinas de Cabañinas, o sea, en una parte que iba a coger el trazado de la autovía. Es verdad que en aquel momento, el hombre puso todo el empeño y puso toda la intención del mundo, y de hecho los medios los van a ver ahora, pero también es verdad que no tuvo éxito en la búsqueda. ¿Por qué? Pues porque seguramente él pensaba que las fosas que todavía estaban al borde de esa carretera estaban precisamente eso, al borde. Y seguramente ya en las ampliaciones de la propia carretera, ya no hablo de la autovía, sino de la propia carretera que había, en las ampliaciones que hubo desde los años 40 hasta que se hizo la autovía en los albores del siglo XX, ya se habían tapado. O sea, había crecido 1 metro y otro metro y otro metro, y esas fosas ya estaban tapadas. Las excavaciones que se hicieron, como verán en las fotos, esto es el estudio, incluso un estudio con planos, un estudio técnico, donde aparece esto, donde aparece en ese punto negro tumbas. Estas tumbas las exhumamos luego en el año 2003, son las que están al borde de la carretera donde estaba enterrado el alcalde de Fresnedo, y otros 4 más, luego le hablaré de ellas. Y aquí, en estas cuadrículas,
Y en las cuadrículas que van a ver aquí, zona 2, zona 3, zona 1, otra, zona 5, zona 4, bueno, pues en zona 7, 8, 9, o sea, todas esas zonas son zonas donde había fosas comunes. ¿Qué es lo que sucedió? Como digo, bueno, pues que se iniciaron los trabajos. Estos trabajos se consistieron en la retirada de la capa vegetal y con muchísimo cuidado, con una pala, con un cazo plano, intentaron encontrar esas fosas comunes de las que la gente tenía referencia. No tuvieron éxito, insisto, porque seguramente ya había pasado por encima de ellas, y es verdad que escarbar en una carretera por debajo de ella, bueno, aparte de que hay que llevársela por delante, no creo que tuviesen, bueno, pues ni muchos medios ni muchos permisos para poder hacerlo. Pero bueno, esto fue la verdad de lo que sucedió en el año 1999. Aquí incluso hay referencias, como verán, de estas fosas, que estas sí que fueron abiertas. No sé si alguna vez alguno de ustedes fue a verlas. Estas fosas llamaban muchísimo la atención, estaban a la altura de una fábrica de tubos, un almacén de tubos que hay ahí en Amfora o Alfera o algo así. Esas fosas estaban ahí, se exhumaron en el año 2002 y se colocaron además ahora unas piedras, una especie de monolitos, justo en el mismo lugar donde estaban las fosas. Esta es una de ellas y esta es la otra. Están apenas a 5 metros una de la otra. Continuó la excavación y demás. Bueno, este es un dato que también quería que supieran. ¿Qué es lo que pasa a partir del año 2000? Pues como les estaba contando y como seguramente, bueno, pues ya saben todos ustedes, se produce la primera exhumación en Priaranza del Bierzo con metodología arqueológica. Allí aquello se convierte en un peregrinaje, o sea, una cosa que yo, bueno, no me olvidaré en mi vida, vamos, de lo que pasó allí, porque nos dábamos cuenta todos los días que pasaba, que estábamos encendiendo una mecha, bueno, pues, o sea, que toda España era un polvorín en este sentido y que nosotros habíamos acercado el mechero a la pólvora en la comarca del Bierzo. Un peregrinaje de gente que los primeros días, ante las primeras noticias, llegaba allí, hablaba de muchísimos lugares del Bierzo, pero también gente del Bierzo, mineros, sobre todo gente que había venido a trabajar al Bierzo en los años de la dictadura, nos hablaba también de sus padres, pues igual en Andalucía, no sé, en Valencia, en Extremadura. O sea, aquello era una locura y había que hacer algo. Fundamos la asociación, empezamos, bueno, pues a hacer todo lo que podíamos y desgraciadamente también, si me hubieran dicho en el año 2000 que en el año 2017 íbamos a estar peor que al principio, tampoco me lo hubiera esperado. Pero hoy en día no es que estemos peor, no es que estemos igual, estamos bastante peor, porque en el año 2000 bueno, pues no había ningún tipo de ayuda, pero es que en el año 2017 se han retirado las ayudas que había y lo que es una labor de Estado parece que es una cuestión que la tienen que sacar adelante unas asociaciones. Es como si, no sé, como si las pensiones en España, en lugar de ser una cuestión económica de Estado, pues no sé, cada uno de nosotros tuviésemos que ahorrar y meterlo debajo de la viga. Les voy a hablar de las exhumaciones que se hicieron aquí en julio de 2003, por ejemplo. Vinimos por primera vez al municipio de Toreno, a Pardamaza. Ahí exhumamos a dos personas. Fue un caso, bueno, la verdad es que llamaba mucho la atención, porque una de ellas era una señora mayor, era una mujer de 70 años que se llamaba Amalia Fernández, y la persona que fue asesinada con ella era un niño de 14 años, asesinados al pie de un castaño a la entrada enterrados, vamos, a la entrada de Pardamaza. En el año 2005, aquí mismo en el Campón, debajo de la carretera, según se da la curva, o a media curva a mano izquierda, en el mes de agosto exhumamos a Argimiro Gómez Velasco y a Marcelino Rubial. En el año 2007, en julio, nos fuimos a San Pedro Maya. Una de las fotografías de los represaliados pertenece a Leonides Francisco Rodríguez, que fue también asesinado y enterrado cerca de Santa Leocadia, y le exhumamos en julio de 2007. Y por último, el caso que os contaba de la persona con la pata de palo, mal llamada, vamos, con la pierna ortopédica, que era Marcelino Huelta, que fue asesinado en un trocito de carretera que ahora se ha quedado en vía muerta con la autovía. Fue asesinado con Ramón Martínez y Felicita González, que era una chica de 15 años de Santa Marina. En este caso,
yo traía aquí, bueno, pues para que vieran un poquito, vamos a ver, aquí, para que vieran un poquito lo que se hace cuando se exhuma una fosa, tanto las cuestiones previas como las posteriores. Esto es un informe de, bueno, pues en primer lugar la identificación de las víctimas que están en la fosa. A ver si funciona esto. Me cuesta. Esta es la persona de la que anteriormente le mostré la fotografía. La ubicación de la fosa, como les digo, esta es la comarcal, pero ahora la autovía que no está aquí en esta fotografía viene como un poquito más hacia afuera, y esto hacia acá en Vía Muerta. Esta es la zona como estaba cuando antes de tocarle, era una zona que además apareció un dato curioso, apareció grabado en una piedra, pues algo que todos los años colocaban allí, el día que se cumplían los años y también el día de Todos los Santos, en noviembre, se ponían unas flores allí y los ponía la madre de la chica esta, de Felicita, y luego lo siguió poniendo la familia durante los años, y en una piedra estaba grabado, no respeten las flores porque, bueno, pues un poco indicando que no eran de un accidente de tráfico como suelen pasar en otros sitios, ¿no? Porque son, bueno, pues son en homenaje a Felicita Pérez Guerra, tal. Apareció esa inscripción allí. Aquí empezamos a limpiar la zona, ya con un cazo plano empezamos a buscar. Tengo que decir que hubo un testimonio que lo clavó, o sea, el hombre puso los pies encima de donde estaba la fosa, y aquí ya, bueno, empiezan a aparecer las primeras evidencias. Pasamos el detector de metales, porque también aparecieron muchos elementos metálicos que ahora van a ver. Y aquí ya empiezan a aparecer, bueno, pues los primeros restos. Hay que decir también que el terreno tiene una acidez bastante grande en esa zona y no estaban, bueno, pues con el nivel de conservación que a veces, bueno, pues buscamos, ¿no? Aquí veis bueno, pues ya los tres cuerpos, donde se ve además que se han mantenido algunas partes, pero otras están prácticamente, bueno, pues fundidas ya con la tierra. Aquí están pues el estudio de la colocación de los cuerpos, las partes de cada uno de ellos, y bueno, y aquí, a partir de dentro de un momentito, bueno, verán algunos objetos que son sacados de la fosa y que luego en el laboratorio ya son examinados. Por ejemplo, dato curioso, son restos de cabello lo que aparecen en la foto, porque el propio plomo del proyectil los conserva. O sea, realmente un cabello no se conservaría nunca 70 años arrojado en el medio del campo y mucho menos enterrado, pero sí es cierto que el óxido del propio plomo del proyectil hace que se conserven. Botones, por ejemplo, las suelas, una alianza de, bueno, que luego supimos a quién pertenecía, bueno, más proyectiles, bueno, una gravilla de un chaleco, un encendedor, como ven aquí. Bueno, aquí ven un poquito lo que se hace cuando se lleva a cabo una exhumación, ¿no? Miren, después de fotografiar en el laboratorio, bueno, aquí ven algunos restos dentales, más proyectiles. Bueno, vamos a pasar un poquito más rápido. Bueno, fíjense, también, bueno, pues con más restos incluso de tejido. Vamos a ver. Bueno, aquí están las conclusiones del informe. Este es el trocito que les digo, ¿no? Este es el trocito de Vía Muerta que se ha quedado ahora al borde de la autovía. Antes la carretera pasaba por aquí, como ven aquí, está prácticamente borrada ya en la propia imagen aérea, pero la zona está justo ahí. Aquí hay una causa precisamente de 1934, donde se ve que Marcelino Vuelta había sido uno de los procesados por su participación en la revuelta minera, y esos son también, bueno, pues datos que aportamos a la investigación, porque de todos estos datos que hay, de todos estos nombres que hay aquí, seguramente si nos pusiésemos a leer
detenidamente alguno de ellos, seguramente identificarían a muchísimos de los que hay aquí y seguramente también sabrían que muchos de ellos fueron luego represaliados. Por terminar, aquí, este es el informe forense, donde el forense especifica precisamente bueno, pues del individuo 1 quién puede ser en base a las edades que tienen. Por ejemplo, pues el cuerpo de una mujer es diferente al de un hombre, me refiero a, bueno, pues a los huesos, ¿no? a la complexión anatómica de una mujer y de un hombre es pues fácilmente identificable para un forense, con lo cual en este caso eran 3 personas, una de ellas una mujer identificada, y entre las otras 2 personas había una que le faltaba una pierna, con lo cual es un caso, bueno, pues relativamente fácil. Digo esto, bueno, como si yo supiera de que va el tema forense, pero bueno, es una identificación fácil porque los datos de la investigación eran muchos. De las exhumaciones que se han realizado, ¿cuál es el fin último? Bueno, pues yo creo que también hay imágenes que valen más que 1000 palabras. Esto es un entierro de una víctima del franquismo sumada en una fosa. Yo creo que al final es la escenificación de un duelo. La necesidad del duelo es que eso lo tenemos, yo creo que todas las personas, independientemente de la ideología, independientemente incluso de la religión que uno profese o que no profese, yo creo que esa necesidad del duelo todos los seres humanos lo tenemos. Se han dado casos, muchos, últimamente, por ejemplo, en Lombillo, se dieron casos de que los 3 cuerpos exhumados en una fosa se colocaron esquelas en el pueblo y las personas que estaban allí, sus familiares, recibían las condolencias. Eso 80 años después es que es una cosa que, bueno, no se puede contar sin que a uno se le pongan los pelos de punta, pero es así, es la necesidad del duelo. Y pasan 80 años y pasarán otros 80 años y alguien tendrá que entender que esto se tiene que solucionar. Es que no es una cuestión de tiempo y la prueba más evidente es que los que fundamos la asociación teníamos 25 años cuando la fundamos. O sea, éramos los nietos y detrás de los nietos vendrán los bisnietos. Mi hijo sabe perfectamente lo que ha hecho su padre y lo va a tener también presente cuando sea mayor de edad y ya lo tiene presente ahora que es un niño. Con lo cual, este tipo de cuestiones pendientes con el pasado, desde luego que hay que solucionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos luego en un país donde el atado y bien atado, esta frase que se pronunció pues, en los últimos años del dictador Francisco Franco y en los primeros años de ese posfranquismo previo a la Constitución y al regreso de la democracia a España. Digo al regreso porque parece que la inventaron en 1978, España ya ha tenido algún periodo democrático anterior. Digo lo de atado y bien atado porque les voy a contar una anécdota para que sepan que eso de atado y bien atado probablemente tenga bastante de cierto y esté vigente hoy en día. Miren, el 18 de marzo del año 2005 se retiró en Madrid la última estatua de Franco. Estaba en los nuevos ministerios, no sé si conocéis esa zona de Madrid, pero bueno, estaba bien visible al lado de la fachada de nuevos ministerios. Aquel día, o mejor dicho, aquella noche, con nocturnidad y alevosía, lo que tenía que haber sido una fiesta de la democracia, o sea, haberlo hecho a las 12 de la mañana y convocar allí a todas las personas para que viesen que se retiraba la última estatua del dictador en la capital de España, pues aquello se hizo de noche, con un camión, con una grúa, sin avisar a nadie, pero bueno, pues algunas personas que yo tengo el gusto de conocer se enteraron de lo que se iba a hacer. Se desplazaron allí, bueno, cuando empezaban a hacerse los trabajos de atado con una linga, bueno, pues para subirlo a un camión y demás, ya se empezaban a concentrar bueno, pues en un lado muchísimas personas, hay que decir también que mayoritariamente a favor de que se retirara la estatua, pero también algún nostálgico en la acera de enfrente protestando. Bueno, aquella estatua se subió en un camión y ese camión hubo un coche que ya estaba preparado para seguirle y le siguió y se dirigió fuera de Madrid a una nave del Ministerio de Fomento y en esa nave pues pasó lo que les voy a contar. Cuando llegaron allí se dieron cuenta de que el camión con la estatua arriba sobrepasaba la altura de la puerta de la nave, con lo cual la cabeza de Franco pegaba en el marco superior de la entrada de la nave. Claro,
operario no sabía muy bien qué hacer y que, bueno, ¿qué es lo primero que le sugirieron? Pues nada, deshinchar las ruedas del camión para que bajase un poco la altura para ver si libraba la cabeza de Franco. Deshincharon las ruedas, el camión seguía sin poder entrar allí. Claro, no había posibilidad de maniobrar otra vez con la grúa, bajarle y tal. Entonces se encontraban ante la gran incógnita de qué es lo que hacían: cortarle la cabeza a Franco o cortar el marco de la puerta para que pudiera entrar por la nave, y cortaron el marco de la puerta. Con lo cual, bueno, pues cuando se dice que quedó todo atado y bien atado, seguramente algunas anécdotas de estas hacen que quienes pensamos que todavía España tiene como una especie de miedo a ese pasado, o miedo a decir los nombres, por ejemplo, o miedo a que cuando se viene a hablar de una cosa de estas haya primero que justificarse y decir que lo que queremos es una convivencia en paz. Claro que queremos una convivencia en paz, claro que la queremos, pero también queremos que se sepa la verdad, y también queremos que se sepan no solamente los nombres de las víctimas, también los nombres de los asesinos. ¿Se imaginan que ahora, cuando ha sucedido, cuando ha pasado, ya es un episodio que ha quedado atrás, el episodio de ETA en el País Vasco, alguien se atrevería a ir donde una víctima de ETA y decirle: oye, no hables de tus asesinos, hombre, no hables de tus asesinos? Yo creo que sería un escándalo y a nadie se le ocurriría. Yo no sé lo que ha pasado en España para que 40 años de dictadura, bueno, eso ha sucedido, 40 años de dictadura, pero que 40 años después de quedar atrás la dictadura todavía seguimos con miedo, todavía seguimos como que tenemos que justificarnos para venir a hablar aquí de esto, ¿no? Y como para que cuando reclamamos que hay un familiar nuestro en una cuneta y un poquito con miedo y, bueno, a ver lo que me van a decir, como si fuésemos bichos raros, ¿no? Con lo cual yo creo que eso hay que superarlo, esta cuenta con el pasado también hay que afrontarla, aunque pasen otros 80 años, insisto, y desde luego cuando no estemos nosotros estarán nuestros hijos, y cuando no estarán nuestros nietos, y desde luego esto se tiene que acabar. Probablemente de aquellos polvos vengan estos lodos ahora, ¿no? Es verdad que hay, pues cosas que no tienen justificación y que la historia tampoco puede justificar, pero también es cierto que y ahora voy a entrar en un tema que me supera estos días y que no me gusta mucho. Casi, pues prefiero ver un documental en la 2, cuando hablan del problema que está sucediendo ahora en Cataluña. Ni todos los catalanes son unos demonios con rabo y con cuernos, ni todos los españoles somos unos fachas que vamos con la bandera del aguilucho a manifestarnos. Yo creo que hay un término medio, y que esas posiciones ideológicas tan encontradas entre unos y otros también tienen que quedar atrás. Nos tenemos que sentar a dialogar de lo que está pasando ahora y de lo que ha pasado antes, porque, y con esto acabo, yo nunca he conocido a ningún familiar del franquismo, a nadie, que venga pidiendo revancha, a nadie. O sea, la generosidad que han tenido las víctimas del franquismo y sus familias son los que han vuelto a traer la democracia a España, y son los que han permitido que esta transición fuera como fuera. No son los políticos que se sentaron allí, que si los padres de la Constitución, algunos de ellos ministros de Franco. No, eso es mentira, eso es mentira. España ha sabido salir de la dictadura y ha caminado hasta aquí con todos sus defectos y todas sus virtudes, gracias sobre todo a la generosidad de los familiares de las víctimas del franquismo, de las decenas de miles de víctimas del franquismo que nunca jamás han reclamado nada, y yo creo además que la historia les debe, por lo menos una palabra que yo creo que es de las palabras más bonitas que conozco, que es la justicia. Así que nada, gracias.